Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. El sol se ponía, tiñendo la ciudad de un tono dorado, mientras yo, Nathan, un hombre de 38 años, conducía por las calles conocidas. Mi mente estaba ocupada con los detalles mundanos de mi trabajo en ventas, ajeno a la tormenta que estaba a punto de estallar en mi vida. Al doblar una esquina, una vista captó mi atención, una vista tan impactante que se sintió como un golpe en el estómago. Allí, en un café a la orilla de la carretera, estaba mi esposa Elara, su brazo íntimamente enlazado con George, mi padrastro. La imagen era como una foto congelada, grabada en mi mente. Elara, con su cabello castaño cayendo sobre sus hombros, se inclinaba cerca de George, una risa tocando sus labios. George, un hombre en sus primeros 50, a quien nunca había aceptado como una figura paterna, estaba demasiado cerca, demasiado familiar. Mi corazón latía acelerado, un cóctel de incredulidad y miedo revolviéndose en mi estómago. Aparqué mi coche a poca distancia, con las manos temblorosas. Esto no puede estar bien, murmuré para mí mismo, esperando que fuera un malentendido. Sigilosamente, me acerqué al café, mis pasos pesados, cada uno resonando con los latidos en mi pecho. Al acercarme, su conversación se volvió audible, su risa una melodía discordante para mis oídos. Elara, siempre sabes cómo hacerme reír, dijo George, su voz un poco demasiado cálida para mi comodidad. La respuesta de Elara fue ligera, incluso coqueta. Oh, George, tenemos que mantener el ánimo, ¿verdad? Sentí un estallido de ira. Estaban tan absortos el uno en el otro que no me notaron. Quería confrontarlos, gritar, exigir una explicación, pero estaba enraizado en el lugar, un espectador silencioso de su traición. Después de unos eternos minutos, retrocedí a mi coche, con la mente acelerada. El viaje de vuelta a casa fue un borrón, un tumulto de emociones rugiendo dentro de mí. Me sentía traicionado, humillado, confundido. ¿Por qué Elara? ¿Por qué George? Las preguntas circulaban en mi cabeza como buitres sobre una carroña. Al llegar a casa, encontré a Elara en la cocina, tarareando una melodía mientras cocinaba. La normalidad de la escena era surrealista. Elara, necesitamos hablar, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. Ella se giró, una sonrisa en su rostro que flaqueó al ver mi expresión. Nathan, ¿qué pasa? Te ves pálido. Tomé una respiración profunda. Te vi hoy. Con George. En el café. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada de pánico. Nathan, no es lo que piensas. George solo está solo, y yo. Solo. Interrumpí, la palabra amarga en mi boca. Así que lo consuelas riendo y recostándote en él como si fueran una pareja. Ella extendió su mano hacia mí, pero retrocedí. Nathan, por favor, déjame explicar. Solo fue un almuerzo. Ha estado deprimido desde que tu madre falleció. Pensé. ¿Pensaste que, Elara? ¿Qué jugarías a ser la reconfortante hijastra? Mi voz era una mezcla de sarcasmo y dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No es así. Simplemente nos encontramos, y él sugirió almorzar. No pasa nada, Nathan. La miré, a la mujer que había amado durante 7 años, y sentí un abismo entre nosotros. Ya no sé qué creer, Elara. Ella dio un paso adelante, la desesperación en sus ojos. Créeme, Nathan. No hay nada entre George y yo. Tienes que confiar en mí. Me di la vuelta, incapaz de soportar la vista de ella. Necesito tiempo para pensar, dije, mi voz apenas un susurro, y me alejé, dejándola de pie en la cocina, su súplica colgando en el aire, sin respuesta. Esa noche, yacía en la cama, mirando fijamente el techo. Las sombras de la duda y la traición se arrastraban sobre mí. Mis pensamientos eran un torbellino, una mezcla de recuerdos y sospechas recién encontradas. El sueño era un sueño lejano, mientras luchaba con la realidad que había destrozado tan abruptamente mi mundo. El amanecer se colaba silenciosamente, arrojando una nueva luz pero sin ofrecer consuelo a mi inquieto corazón. Yo, Nathan, me encontraba en la cocina, cuidando una fuerte taza de café, mi mente un laberinto de recuerdos y dudas. Mientras los rayos del sol se filtraban a través de la ventana, proyectando sombras alargadas en el suelo,
Comencé a desentrañar los hilos del pasado. Nuestro matrimonio, un tapiz de 7 años, había tenido su cuota de tonos vibrantes y parches oscuros. Lara, con su personalidad vibrante y su risa contagiosa, había sido mi ancla en tiempos turbulentos. Pero mientras revisaba los años, me di cuenta de que las semillas del descontento habían sido sembradas hace mucho tiempo. Recuerdo una conversación de hace algunos años, una típica noche en casa. Lara estaba hojeando una revista, y yo compartía anécdotas de mi día. Lara, no vas a creer lo que pasó hoy en el trabajo. Comencé, pero ella me interrumpió. Nathan, ¿alguna vez pasas tiempo en algún lugar que no sea el trabajo o la casa de tu mamá?, preguntó, su tono teñido de irritación. Me sorprendió. Bueno, tengo responsabilidades, Lara. Mamá está sola desde que papá falleció. Ella suspiró, dejando la revista a un lado. Lo sé, pero a veces siento que eres más su esposo que el mío. Sus palabras dolieron, y recuerdo haberme sentido a la defensiva. Lara, ella es mi madre. Me necesita. Lara se reclinó hacia atrás, la frustración evidente en sus ojos. Yo también te necesito, Nathan. Pero siempre es acerca de tu mamá. Recuerdo haber intentado razonar con ella. No es que te esté descuidando. Estoy aquí ahora, no. Pero cuando estás aquí, no estás realmente aquí. Tu mente siempre está en otro lugar, replicó ella. Esa conversación terminó en silencio, un vacío incómodo que comenzó a ampliarse con el tiempo. A medida que profundizaba en el pasado, recordé a mi madre, una mujer de fuerza y calidez. Tras el fallecimiento de mi padre, ella había sido mi mundo. Luego George entró en su vida, un hombre que seguía siendo un enigma para mí. Recuerdo el día que mi madre me presentó a George. Estábamos en su sala de estar, el aire impregnado del aroma de galletas recién horneadas. Nathan, este es George. Te he hablado de él, había dicho mi madre, sus ojos brillantes. Asentí, extendiendo la mano a George. Encantado de conocerte, George. Su apretón de manos fue firme, pero sus ojos tenían una reserva que no pude penetrar. Igualmente, Nathan. Tu madre habla muy bien de ti. La conversación que siguió fue cordial, pero sentí una pared invisible entre George y yo. La felicidad de mi madre era lo más importante, así que nunca expresé mis reservas. Tras su fallecimiento, mi mundo se derrumbó. Ella había sido mi confidente, mi apoyo. Su ausencia dejó un vacío que luché por llenar y quizás, en mi duelo, me había apoyado en Lara más de lo que me había dado cuenta. Sentado en la tranquilidad de la mañana, reflexioné sobre las palabras de Lara de la noche anterior. ¿Podría ser posible que su almuerzo con George fuera inocente? ¿Estaba mi duelo nublando mi juicio, haciéndome ver sombras donde no las había? Pero entonces, la imagen de ellos en el café destelló en mi mente, su cercanía, su risa. Era una escena que no encajaba en el rompecabezas de nuestra vida juntos. Con el corazón pesado, me di cuenta de que para encontrar la verdad, tendría que enfrentar no solo a Lara sino también las sombras del pasado. El camino por delante era incierto, lleno de preguntas y miedos, pero sabía que no podía volver atrás. Desentrañar el pasado era solo el comienzo. La luz de la mañana se había asentado completamente, arrojando un resplandor cálido por la habitación, pero el calor no hacía nada para aliviar el frío en mi corazón. Yo, Nathan, estaba sentado en la mesa de la cocina, mi café ya frío, luchando con los recuerdos que alimentaban las semillas de la duda en mi mente. George, mi padrastro, había sido parte de nuestras vidas durante una década, pero para mí, siempre había sido más una figura distante que un miembro de la familia. Mi madre lo conoció durante un periodo de soledad, y su romance vertiginoso culminó en una boda tranquila. Recuerdo el día que me habló de él, sus ojos llenos de una felicidad que no había conocido desde que mi padre falleció. Nathan, he conocido a alguien, había dicho, su voz temblorosa con una mezcla de emoción y nerviosismo. Recuerdo haber sentido una sacudida de sorpresa. ¿Alguien? Mamá, ¿qué quieres decir? Ella había tomado mis manos en las suyas, sus ojos buscando en los míos. Se llama George. Es maravilloso, Nathan. No me he sentido tan feliz en años. Traté de estar feliz por ella, pero una parte de mí se sentía inquieta. ¿Estás segura de él, mamá? Apenas lo conoces. Ella había sonreído, una sonrisa serena, contenta. Sé que parece rápido, pero cuando llegas a mi edad, no quieres perder tiempo.
George me hace sentir viva de nuevo. No pude discutir con su felicidad, así que tragué mis dudas. A lo largo de los años, los observé juntos, George siempre un paso detrás de mi vibrante madre. Parecían felices, pero no podía hacerme sentir cercano a él. Era educado, siempre cordial, pero había una reserva en sus ojos que no podía penetrar. Mis interacciones con George habían sido mínimas, limitadas a reuniones familiares obligatorias y visitas breves. Incluso después de la muerte de mi madre, mantuve mi distancia. Se quedó en la casa que compartían, un recordatorio constante de la vida que mi madre había dejado atrás. El día que vi a Elara y George juntos en el café, esas semillas de duda brotaron en enredaderas retorcidas, ahogando mi confianza y nublando mi juicio. La imagen de ellos, tan cerca, tan cómodos el uno con el otro, estaba en marcado contraste con la relación que sabía que tenían, o creía que tenían. Reproduje esa escena en mi mente una y otra vez, cada vez sintiendo una nueva ola de traición. ¿Por qué estaban allí? ¿Cuál era la naturaleza de su relación? Las preguntas me roían, exigiendo respuestas que temía descubrir. Decidí enfrentar a Elara de nuevo, necesitando más que las explicaciones fragmentadas que había ofrecido antes. La encontré en la sala, sus ojos rojos de llorar. Elara, necesitamos hablar más sobre esto. Sobre ti y George, dije, mi voz firme pero cansada. Ella levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos. Nathan, ya te dije, no pasa nada. ¿Pero por qué estabas con él? Y en un entorno tan íntimo, presioné, incapaz de ocultar la frustración en mi voz. Elara suspiró, un suspiro profundo y pesado. Nathan, has estado distante, perdido en tu dolor. George, has sido un amigo, alguien con quien hablar. ¿Un amigo? La palabra sabía amarga. Nunca antes lo habías mencionado como un amigo. Ella se puso de pie, enfrentándome directamente. Porque sabía que no lo entenderías. Siempre lo has mantenido a distancia, a pesar de que era el esposo de tu madre. Sacudí la cabeza, la incredulidad y la ira mezclándose. ¿Así que decidiste consolarlo? ¿Ser su confidente? La voz de Elara subió, un matiz de defensividad apareciendo. ¿Qué se suponía que debía hacer, Nathan? Siempre estabas con tu madre o sepultado en el trabajo. Yo estaba sola. Sus palabras me golpearon como una ola, y por un momento, vacilé. ¿Había mi dolor y mis preocupaciones me cegado a sus necesidades? Pero no, esto no justificaba sus acciones, su traición. Elara, estar sola no te da derecho a buscar consuelo en los brazos de mi padrastro, dije, mi voz temblorosa de emoción. Ella extendió la mano hacia mí, pero retrocedí. Nathan, por favor, intenta entender. Solo estaba tratando de ayudar. La corté, el dolor en mi corazón convirtiéndose en resolución. No puedo. No ahora. Esto, lo que sea, es demasiado. Con esas palabras, salí de la habitación, dejando a Elara allí parada, su súplica colgando en el aire. Las semillas de la duda habían echado raíces y ahora crecían descontroladamente, nublando cada recuerdo, cada momento de nuestra vida juntos. Supe entonces que el camino por delante estaba lleno de dolor y revelaciones que quizás no estaba listo para enfrentar. Pero no tenía elección. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que ser descubierta. El frío de finales de noviembre se estaba asentando, las hojas se habían tornado de color cobrizo, y el mundo exterior parecía estar preparándose para el letargo invernal. Sin embargo, dentro de nuestra casa, la atmósfera era todo menos calmada. Los preparativos para el Día de Acción de Gracias estaban en marcha, pero este año, había una corriente subterránea de tensión que parecía impregnar cada rincón de la casa. Elara había insistido sorprendentemente en invitar a George a cenar. Está completamente solo, Nathan, había dicho una tarde mientras planificábamos la lista de invitados. Es lo correcto. Recuerdo haberla mirado, perplejo y un poco sospechoso. Pero nunca antes habíamos invitado a George. ¿Por qué ahora? Ella evitó mi mirada, centrándose en cambio en la lista frente a ella. Las cosas cambian, Nathan. Después de todo, él fue el esposo de tu madre. No podía deshacerme de la sensación de que había más en su insistencia de lo que parecía. Pero acepté, aunque de mala gana, curioso por ver cómo se desarrollaría la velada. Con el amanecer del Día de Acción de Gracias, nuestro hogar era un torbellino de actividad. Elara estaba en la cocina, su delantal salpicado de harina,
mientras tarareaba una melodía preparando el pavó. Intenté participar en las festividades, pero mi mente estaba en otro lugar, nublada de dudas y preguntas sin respuesta. El timbre sonó a última hora de la tarde, anunciando la llegada de George. Abrí la puerta para encontrarlo allí parado, con una botella de vino en la mano, una sonrisa educada en su rostro. «Feliz día de Acción de Gracias, Nathan», saludó al entrar. Devolví el saludo, tomando el vino de él. «Gracias por venir, George». La mesa de la cena era una imagen de abundancia, con el pavó en el centro, rodeado de todos los acompañamientos tradicionales. Pero mientras nos sentábamos a comer, el aire estaba cargado de palabras no pronunciadas. Elara era la anfitriona perfecta, llenando platos y manteniendo conversaciones ligeras. Pero noté la forma en que ocasionalmente miraba a George, una mirada que parecía fuera de lugar, demasiado consciente, demasiado íntima. «Entonces, George, ¿cómo has estado sobrellevando las cosas?», pregunté, rompiendo el silencio que se había apoderado de la mesa. Levantó la vista, su tenedor detenido a mitad de camino hacia su boca. «Oh, ya sabes, ha estado tranquilo. Pero me las arreglo». Elara intervino, su voz un poco demasiado alegre. «Todos necesitamos compañía, ¿verdad, George? Es duro estar solo durante las fiestas». Podía sentir cómo se me tensaba la mandíbula ante sus palabras, las implicaciones no se me escapaban. George, sin embargo, parecía ajeno a las corrientes subterráneas, asintiendo simplemente en acuerdo. La conversación derivó hacia temas mundanos, pero la tensión permanecía, un invitado invisible en nuestra mesa. Me encontré observando a George y Elara, buscando cualquier señal, cualquier indicio que confirmara mis sospechas. A medida que avanzaba la noche, noté que compartían algunas sonrisas privadas. Sus ojos se encontraban a través de la mesa de una manera que me revolvía el estómago. Era sutil, pero para mí, era tan evidente como un letrero de neón. La gota que colmó el vaso fue cuando capté un toque fugaz, la mano de Elara rozando la de George debajo de la mesa. Fue rápido, casi imperceptible, pero lo vi. Mi corazón se aceleró, un cóctel de ira y traición burbujeando dentro de mí. Me levanté abruptamente, la silla raspando contra el suelo. «Disculpen, necesito tomar aire», murmuré, apenas capaz de contener la agitación dentro de mí. Afuera, el aire frío me golpeó como una bofetada, pero no era nada comparado con la tormenta que rugía en mi corazón. Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo, formando una imagen que me resistía a ver. Mientras me encontraba allí, solo en el frío, me di cuenta de que la revelación de Acción de Gracias era solo el comienzo. Las semillas de la duda habían germinado en una maraña de engaños, y yo estaba atrapado en el medio, luchando por darle sentido a todo. El camino por delante era turbio, lleno de incertidumbres y posibles descorazonamientos, pero sabía una cosa con seguridad: necesitaba encontrar la verdad, por dolorosa que fuera. Los días siguientes al día de Acción de Gracias estaban envueltos en una densa niebla de incertidumbre y sospecha. El júbilo festivo se había evaporado, dejando atrás un pesado ambiente de tensión entre Elara y yo. Era un hombre al borde del abismo, atrapado en la turbulencia de la traición y la desesperada necesidad de verdad. Sabía que no podía permitir que esta roedora sospecha continuara carcomiéndome. Necesitaba respuestas y, para eso, tenía que tomar cartas en el asunto. La idea de espiar a mi propia esposa me resultaba desagradable, casi traicionera. Sin embargo, la necesidad de conocer la verdad superaba mis reservas. Formulé un plan, uno que requería una ejecución meticulosa y discreción. El primer paso era crear una coartada creíble. Le dije a Elara que tenía un viaje de negocios fuera de la ciudad, una conferencia de 2 días que no podía evitar. «¿Otro viaje, Nathan?». La voz de Elara estaba teñida de frustración mientras yo hacía mi maleta. Evité su mirada, concentrándome en mi tarea. «Es importante, Elara. No puedo saltarme esta». Ella suspiró, resignándose a la situación. «Está bien, solo, cuídate». Con mi coartada establecida, salí de casa temprano, conduciendo no hacia el aeropuerto sino hacia la oficina de un viejo amigo, Keith, que dirigía una agencia de investigación privada. Necesitaba su experiencia y recursos. «Keith, necesito tu ayuda», dije al entrar en su oficina, el peso de mi situación evidente en mi voz. Él levantó la vista, la preocupación marcada en su rostro. «¿Qué sucede, Nathan? Pareces preocupado». Derramé mis sospechas. «Los encuentros,
La cena de acción de gracias, todo. Kate escuchó. Su expresión se hizo más grave con cada palabra. Esto es delicado, Nathan. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino?, preguntó, su tono serio. Asentí, resuelto. Necesito saberlo, Keith. No puedo vivir con esta duda. Keith accedió a ayudar y tramamos un plan. Colocaríamos un rastreador GPS en el coche de Elara para monitorear sus movimientos. La idea era ver si se encontraría con George mientras yo supuestamente estaba fuera de la ciudad. La siguiente parte del plan era la más difícil. Tenía que actuar con normalidad, despedirme de Elara como si todo fuera usual. Besé su mejilla, el tacto se sentía ajeno, y me fui con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Una vez que el rastreador estaba en su lugar, comenzó el juego de espera. Me quedé en la oficina de Keith, mis ojos pegados a la pantalla del ordenador, observando el punto que representaba el coche de Elara. Las horas pasaban y la tensión aumentaba. Luego, al final de la tarde, el punto empezó a moverse, dirigiéndose hacia un destino familiar, la casa de George. Mi corazón se hundió. Sentí una mezcla de justificación y desesperación. Kate puso una mano en mi hombro, un silencioso gesto de apoyo. Voy a echar un vistazo, ofreció Keith. Tú quédate aquí. Keith condujo a la casa de George, equipado con una cámara oculta. Esperé. Cada minuto se estiraba en una eternidad, mi mente carreras con posibilidades. Keith volvió con las imágenes, su expresión sombría. El mundo exterior estaba envuelto en la oscuridad del anochecer temprano, pero dentro de mi corazón, se sentía como una noche interminable. Armado con la amarga verdad de la traición de Elara, sabía que había llegado el momento de la confrontación y, inevitablemente, el cierre. Conduje a casa, sintiendo el viaje más largo que nunca. Mi mente era un torbellino de emociones, ira, tristeza, incredulidad. Cada milla me acercaba a una confrontación que tanto ansiaba como temía. Al girar en nuestro camino de entrada, la vista de nuestra casa, que una vez fue un símbolo de dicha marital, ahora se sentía como una cáscara hueca. Tomando una respiración profunda, me armé de valor para la inevitable tormenta que estaba a punto de estallar. Encontré a Elara en la sala de estar, de espaldas a mí, mirando por la ventana. La calma antes de la tormenta. Elara, comencé, mi voz firme a pesar del tumulto dentro de mí. Necesitamos hablar. Se giró, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación al ver mi rostro. Nathan, ¿qué sucede? Has vuelto temprano. La normalidad de su tono me picó. Saqué mi teléfono, mostrándole el video que Keith había capturado. Esto es lo que está mal. Sus ojos se agrandaron al ver el video, el color drenando de su rostro. Nathan, ¿puedo explicar?, tartamudeó. Explicar. Hice eco, la palabra sonando hueca. ¿Cómo explicas esto, Elara? Extendió la mano hacia mí, pero me retracté. No es lo que parece. George y yo, simplemente nos acercamos. ¿Cercanos? Mi voz se elevó, una mezcla de ira y dolor. ¿Llamas a eso cercanía? Eso es una traición, Elara. Lágrimas brotaron en sus ojos. Nunca quise lastimarte. Simplemente sucedió. George estuvo ahí para mí cuando tú no. Sus palabras eran como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. Entonces, ¿esto es mi culpa? ¿Por llorar a mi madre? No, no de esa manera, se apresuró a decir. Pero estabas tan distante, Nathan. Me sentí sola. Sola. Escupí. Entonces, ¿te volviste hacia mi padrastro? ¿Cómo pudiste, Elara? Ahora estaba sollozando, su compostura destrozada. Lo siento, Nathan. Nunca quise que llegara a esto. Sacudí la cabeza, mezclando incredulidad y dolor. Lo siento no cambia lo que hiciste. No borra la traición. Nos quedamos allí, dos personas, que alguna vez estuvieron unidas por el amor, ahora separadas por un abismo de traición. El aire estaba espeso con palabras no dichas y lágrimas no derramadas. No puedo quedarme aquí, finalmente dije, mi voz quebrándose. No puedo estar contigo, no después de esto. Elara extendió la mano de nuevo, la desesperación en sus ojos. Por favor, Nathan, no te vayas. Podemos arreglar esto. Di un paso atrás, la finalidad de mi decisión asentándose. No queda nada por arreglar, Elara. Nos rompiste. Dándome la vuelta, me dirigí a nuestra habitación para empacar algunas cosas esenciales.
Cada artículo que recogí fue un recordatorio de una vida que ya no era, un sueño destrozado por la traición. Al cerrar mi maleta, el Ara apareció en la puerta, su rostro una imagen de desesperación. Nathan, por favor. Hablemos de esto. La miré, a la mujer con la que había compartido mi vida, y sentí una profunda sensación de pérdida. No queda nada por decir, Elara. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Con esas palabras finales, me fui, saliendo de la casa y de la vida que habíamos construido juntos. El aire de la noche era frío, pero era nada comparado con el frío en mi corazón. El viaje al lugar de Keith, donde había decidido quedarme temporalmente, fue un borrón. Mi mente repasaba los eventos de las semanas pasadas, cada recuerdo un fragmento de vidrio cortándome. Llegué a lo de Keith, mis emociones crudas y expuestas. Abrió la puerta, su expresión sombría. Lo siento, Nathan, dijo simplemente, haciéndome pasar. Asentí, incapaz de encontrar las palabras para expresar la agitación dentro de mí. La caída de mi matrimonio fue más que el final de una relación, fue la destrucción de la confianza, el derrumbe de un futuro compartido. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados en la casa de Keith, la realidad de mi situación se asentó. El camino para descubrir la verdad me había llevado aquí, a un lugar de dolor e incertidumbre. Pero en ese dolor, también había un sentido de liberación, de las mentiras, las dudas y el engaño. El camino por delante era incierto, lleno de la desalentadora tarea de reconstruir mi vida. Pero al cerrar los ojos, una parte de mí sabía que este era el primer paso hacia la curación, hacia un futuro donde podría encontrar paz y, quizás, confianza de nuevo.